En este video voy a estar hablando de characterization y quizás no sepas qué es, ¿verdad? Pero te lo están pidiendo en la clase. Characterization is a way of analysis, okay, to analyze the characters. Y es importante saber analizar los personajes, ¿verdad? De una novela, de un cuento. Usually this is for novels because they're longer and they have many more characters, ¿verdad? Pero también puede pasar, ¿verdad? Que se los pida en un cuento. Okay, so these are some methods of characterization. Authors give their readers pieces of puzzles to solve their character's identity. Okay, es importante, ¿verdad? Desde ahora saber que a veces el autor no dice claramente, por ejemplo, ciertas cualidades o características de tal personaje. Entonces es necesario inferir. Y voy a explicar rápidamente qué significa inferir porque es importante, ¿verdad? Saber. So inferring is basically when you use your background knowledge, your prior knowledge, que cuando utilizas tu conocimiento previo, es decir, experiencias pasadas, experiencias de otras personas que has escuchado, ¿verdad? O sea, algo que has leído, ¿verdad? Entonces puedes relacionarlo con lo que estás leyendo ahora, algo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y lo ves acá en el texto. Pues that's prior knowledge. And then you combine that with the details, ¿verdad? Los detalles que encuentra, the evidence of the text, and then you make a conclusion. De esos dos, ¿verdad? Procesos, haces una conclusión. Es decir, llegas a algo, ¿verdad? Que no sabías, que no está claro de ese personaje, ¿verdad? En este caso, pues, estamos hablando de characterization, y entonces llegas a la conclusión, por ejemplo, a que ese personaje es un personaje egoísta, ¿verdad? Y eso lo sabes no porque el autor lo dijo, sino por los detalles, las pistas que tienes del texto y por tu conocimiento previo. So, there are 4 ways an author lets the reader know what a character in a piece of literature is like. Example, speech and behavior, inner thoughts and feelings, physical traits and characteristics, others' opinions and reactions. So we have physical traits and characteristics. Esto pertenece al direct characterization. Tenemos dos tipos de characterization, direct and indirect. Cuando hablamos de physical traits, cosas, ¿verdad? Cualidades del físico del personaje, obviamente es direct characterization y la palabra dice, ¿verdad? Directo. Porque el autor te lo está diciendo, no hay otra manera, ¿verdad? Que tú puedas saber cómo se ve el personaje si no es que el autor te lo dice, ¿verdad? Entonces, the author describes how the character looks, dresses, and appears. For example, he was a tall boy with blonde hair and brown eyes. The woman was wearing a beautiful blue gown with a pearl necklace. His eyes were as cold as stone. ¿Verdad? Aquí vemos que está utilizando semel behavior. Esto tiene que ver con indirect characterization y cuando hablamos de indirect characterization es un poquito más complicado para los estudiantes porque tienen que hacer ese proceso de inferir, ese proceso, ¿verdad? De analizar a través del texto, a través de lo que conocen y muchas veces se les hace difícil, ¿verdad? Porque es una destreza más avanzada. No es tan fácil, ¿verdad? Como lo que es memorizar, observar, identificar. Es más complejo que eso. Pero, ¿verdad? Tenemos algunas estrategias de cómo contestar lo que es indirect characterization. The character is revealed through
his or her own speech and actions. For example, Joe reacted quickly and jumped into the river to save his little brother. ¿Qué tú puedes inferir con esto? Bueno, si usted tiene un hermano, una hermana, primo, prima, amigo, amigo, que lo quiere como hermano, hermana, quizá usted pueda, ¿verdad?, sentir o haber pasado por esto, que trata de salvar, por ejemplo, a tu hermana de que se queme o evitar que se caiga. Entonces, eso ya es prior knowledge. Entonces, aquí dice, reacted quickly and jumped into the river to save his little brother. Y tú dices, bueno, esta persona, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, ese prior knowledge, esta persona es valiente y quiere mucho a su hermano. Entonces, utilizas esta evidencia de que brincó rápidamente sin pensarlo. Esto no lo está diciendo aquí, ¿verdad? Perdón, lo está diciendo, brincó rápidamente, ¿verdad? Pero lo que me refiero, sin pensarlo, no lo dice aquí, pero yo estoy infiriendo, ¿verdad? Estoy analizando, estoy pensando que como dice aquí quickly, es porque lo hizo sin pensar, ¿verdad? Ahí está la evidencia, dice quickly. Entonces digo, pues esa persona, Joe cares about his brother, ¿ok? Porque ahí no. Y esta es la realidad, que no se soporta, que pelean y qué sé yo, y ya quizás al final del día se quieren, pero no siempre es el caso, ¿verdad? He grabbed the man and yelled, give me your money. ¿Okay? Y aquí, ¿verdad?, tenemos otro ejemplo distinto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente, ¿verdad?, que esa persona, es un hombre, está robando, ¿verdad? Está robando, está asaltando a alguien. No lo dice, it doesn't say he robbed the guy or something. But it also says that he is aggressive, ¿verdad? Porque dice yelled, de gritar, y esto lo estamos infiriendo, ¿verdad? And we are inferring because it doesn't say. Her thoughts and feelings. El personaje puede, ¿verdad?, revelar pensamientos privados, ¿verdad?, emociones, y ahí también tú puedes utilizar esto para saber más del personaje. Allison knew she should have given money to the homeless man and felt very bad about it, ¿verdad? Y aquí no está diciendo que Allison se arrepintió. Bueno, lo está diciendo, ¿verdad? Says, felt very bad about it. Con esos detalles tú puedes decir, pues se arrepintió, se sintió mal. No utiliza la palabra repent, pero, ¿verdad?, perdón la contradicción. Sí tiene ese sentido de culpabilidad, ¿ok? She feels guilty. She regrets her decision. Kim felt impatient with her sister for being late. Okay, aquí tenemos, ¿verdad?, una persona, Kim, que con lo que dice aquí y con lo que yo, ¿verdad?, tengo de experiencia, por ejemplo, I don't like waiting for someone when I'm at the movies. No me gusta esperar por alguien que sé que siempre llega tarde cuando estoy, ¿verdad?, a punto de ver una película en el cine, por ejemplo. So, I felt impatient at some times, and seeing Kim, that she feels impatient, no está diciendo, ¿verdad?, que with her sister for being late. No está diciendo mucha información, pero, ¿verdad?, por mi experiencia, podemos decir, ¿verdad?, de esa hermana que siempre llega tarde, que quizás alguien irresponsable, mientras que Kim es responsable. ¿Ves? Eso no lo dice ahí, pero lo estamos infiriendo. Others' opinions and reactions. The writer reveals that other characters in the story say or think about the character. Es decir, cuando otros personajes dicen algo, piensan algo sobre ese personaje. Usually the main character, of course. The new girl in school seems very nice, said Jessica happily. Nathan is awesome at soccer, remarked the fan.
He made 2 goals during the game. En estos son opiniones de otros personajes, ¿verdad? Sobre ese personaje. Y esto te ayuda a conocer más sobre ese personaje que el autor no está, ¿verdad?, siendo tan explícito, no está diciendo tanto, sino que utiliza la opinión de los demás o, ¿verdad?, como hemos leído anteriormente, inner thoughts and feelings. So remember, the methods of characterization, speech and behavior. ¿Cómo habla el personaje? Por ejemplo, tenemos en novelas, quizás podríamos tener, ¿verdad?, un personaje que habla de una manera, vamos a decir, analfabeta, ¿verdad? Y habla como que acortando palabras o quizás las dice mal, tú las estás leyendo y ves cómo están escritas y están mal. Entonces tú dices, pues este personaje no tuvo mucha educación o tiene tal acento por donde vive, ¿verdad? Cómo habla. Behavior, comportamiento, es muy importante. Y speech and behavior son de indirect characterization. Behavior es el comportamiento, cómo se comporta el personaje alrededor de tal persona. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona se comporta distinto alrededor de sus padres que alrededor de, ¿verdad?, de un crush o de un novio, una novia. Inner thoughts and feelings también pertenece a indirect characterization, ¿verdad? Ya lo hablamos. Pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Que no necesariamente los demás pueden saber. Physical traits and characteristics. Esto ya es direct characterization. La misma palabra lo dice. El autor, ¿verdad?, lo habla explícitamente, lo dice. Cuando el autor te dice, por ejemplo, Michael is a scientist, pues tú no tienes que inferir nada, ya lo dice. Michael, ¿verdad?, su profesión es científico. Michael has brown eyes and brown hair. Eso es explícito, ya el autor te lo está diciendo. Pero, ¿verdad?, si estamos, ¿verdad?, nos encontramos con un personaje un poquito misterioso, que no dice nada de cómo se ve o no dice nada, ¿verdad?, del personaje mismo, sino que otros personajes hablan de ese personaje y entonces te cuentan cómo es. Y ahí entonces tú puedes, ¿verdad?, saber más del personaje, conocerlo, analizarlo. ¿Ok? Others, opinions and reactions también pertenece a indirect characterization. Como dije, indirect characterization es más complejo, porque el autor no te dice, no te da, ¿verdad?, esos detalles explícitos. Te da evidencia, te da clues, ¿verdad? Pero tienes que pensar, tienes que analizar y entonces por eso puede ser, ¿verdad?, un poquito más complejo, pero con este video, ¿verdad?, ya habrás entendido how to analyze the characters through characterization. Thanks for watching.